Por eso hago contacto y le agradezco mucho, como siempre, esta mañana con Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, para hablar precisamente, no nada más sobre la violencia política en el actual proceso electoral, sino cómo se lee desde tu óptica y desde tus mediciones, Francisco, lo dicho por la Secretaría de Gobernación el día de ayer. Buenos días. ¿Qué tal, Mónica? Como siempre, un gusto platicar contigo. Pues mira, muy lamentable las declaraciones de la secretaria que no, me gustaría decir, tal vez no conoce del proceso incluso de Procuración de Justicia, pero sería sorprendente dado que ella fue ministra de la Suprema Corte de Justicia, entonces por lo menos en teoría sabe cómo opera el sistema de Procuración de Justicia. Salir a decir que no hay una motivación política en un contexto como son la violencia en las campañas, hacia los candidatos, hacia los grupos de campaña, pues sorprende, porque si en México de algo adolecemos es de los insumos de personas, de tecnologías suficientes para llevar a cabo una investigación rápida y expedita. Entonces ella se está adelantando a las fiscalías, a la Fiscalía General de la República y a otras fiscalías, y ya está emitiendo finalmente un juicio alrededor de por qué se llevan a cabo o no los homicidios. Entonces es reprobable, porque esto es una falta de respeto para nosotros como sociedad, es una falta de respeto para las víctimas y de verdad pone en riesgo el sistema democrático de nuestro país. Yo creo que, así como lo dice el comisionado, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, están garantizadas las condiciones para que la mayoría, no todos los mexicanos, podamos votar en tranquilidad. Hay zonas del país que se encuentran sumidas en la violencia. Por ejemplo, nosotros tenemos el observatorio en Apatzingán, que nos ha estado reportando el control del territorio en la zona de Tierra Caliente, en Michoacán, en donde las personas no pueden ni salir libremente a las calles. Pensemos si estas mismas personas pueden o no emitir un voto libre, y pensemos a lo largo del país en cuántos lugares hay comunidades enteras que son acarreadas a votar, no solo por los partidos políticos, sino por los grupos de interés, claro, por la delincuencia organizada. Entonces, sí hay una afectación para nuestra democracia. Tú lo señalabas también con mucha puntualidad. Si bien los números comparados con 2018, en 2018 tuvimos casi 150 homicidios relacionados con la violencia electoral y más de 700 agresiones, es menor en parte porque no podemos comparar con un proceso mucho más corto, pero de todos modos estamos hablando de más de 90 homicidios y más de 500 agresiones. Claro. Hasta la fecha, cuando la violencia no se va a agotar el próximo domingo, sino días después todavía hay violencia relacionada con las elecciones, porque pues, lamentablemente también matan a candidatos electos. Y por ello en el observatorio hicimos un mapa de riesgo que pueden encontrar en nuestra página de las 15 entidades que cambian gobernador. No solo estamos haciendo una fotografía de lo que está pasando ahorita, sino que estamos haciendo un pronóstico para los próximos 6 meses, tomando en consideración 3 puntos importantes. Uno son los conflictos desatados específicamente a partir del proceso electoral. El segundo tiene que ver con conflictos sociales que ya eran preexistentes, que principalmente están relacionados con temas de recursos naturales, de acceso a servicios, de conflictos socioculturales y por último, pues los índices delictivos que suceden a lo largo de estos territorios. Lamentablemente, si quitamos, o sea, de las 15 entidades solo tendríamos que quitar 3, como es el caso de Baja California Sur, de Campeche y de Querétaro. Las otras 12 entidades están en situaciones bastante críticas, donde hay algunas, como es el caso de Guerrero, como es el caso de Michoacán, como es el caso de Sonora, como es el caso de Sinaloa, en donde todos estos 3 conflictos están en la peor, o sea, nos presentan el pronóstico más adverso comparado con los otros. Así es. Mira, yo quisiera pensar que por parte de la Secretaría de Gobernación, quien además pues se encarga desde siempre de la inteligencia alrededor de
pues todo lo que sean estos grupos delincuenciales ya al nivel del que hablamos, y si estamos viendo que la violencia electoral, particularmente en estados como Oaxaca, como Veracruz, que tiene el primer lugar en candidatos atacados, Oaxaca, Tabasco, quiero pensar que se expresó, o que quizá no expresó de una manera correcta esta visión que tú muy claramente estás describiendo, porque de otra manera, pues sí sería muy peligroso ver que estamos viviendo realidades distintas, desde el Ministerio del Interior, que tiene que realizar pues la supervisión de estas situaciones, y lo que se vive en la realidad del exterior, que somos los que observamos, los que medimos, los que reportamos, Francisco. Pues sea como sea, creo que hay que cuidar las palabras importan, y las palabras mandan un mensaje. Y en ese sentido, el mensaje que mandó la Secretaría de Gobernación es: los ciudadanos están solos. Entonces, yo creo que hay que cuidar mucho más ese tipo de argumentos, porque la verdad, ese tipo de argumentos en un contexto donde tú eres autoridad genera decisiones de política pública. Si yo reconozco que hay un problema, tomo las acciones necesarias. Si yo digo que no hay un problema relacionado con la violencia electoral, como ¿por qué tendría que destinar estado de fuerza, investigaciones, tecnología, recursos, incluso capital político para darle acceso a esas víctimas? A mí lo que más me molesta en todo este contexto es que las víctimas que se perdieron en estos días, los homicidios que se suman ya a un proceso de descomposición del país, no hay que olvidar que los últimos 2 años han sido los más violentos de la historia de nuestro país, y que se apunta para entrar dentro del ranking, primeros 3. Pues lamentablemente estas víctimas no van a tener acceso a la justicia porque nadie está investigando adecuadamente. Claro. ¿A cuántas de estas personas les van a dar precisamente una reparación del daño? ¿Cuántas personas van a pisar la cárcel? ¿Cuántas sentencias condenatorias vamos a tener por estos homicidios, por la privación ilegal de la libertad de muchos, por las agresiones, lesiones dolosas, etcétera, que estamos viendo en un contexto de una democracia de por sí endeble? Ahí está. Pues Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, como siempre, gracias por platicar con nosotros, y seguimos en contacto de camino a esta enorme jornada electoral que tendremos el próximo domingo. Gracias. Gracias a ti, Mónica. Y en la página del observatorio pueden encontrar estos escenarios de riesgo, porque es para que los ciudadanos también nos podamos proteger. Porque la verdad es que, como lo demuestra la Secretaría de Gobernación, estamos solos y nadie está pensando en nosotros. Pues para que nos podamos proteger y para que tomemos la mejor decisión el próximo domingo. Muchísimas gracias, Francisco. Buen día.